desciendo sobre los rostros. Hermosa hora. Quiero pedirle que ahí donde está en su asiento, incline su rostro y le pidamos al Señor que ilumine nuestros corazones esta noche. Amén. Vamos a invitar al Espíritu Santo que sea Él guiándonos esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, que es una lámpara que ilumina nuestros pasos. Pero reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, que de este lugar salgamos siendo mejores líderes, Señor amado, para poder ser esos instrumentos de valor en tus manos y que el propósito que tú has determinado para con nosotros se pueda desarrollar, se pueda realizar para gloria de tu nombre y para bendición de las vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios me los bendiga. Mi nombre es José Roberto Escobar. Mire, el hermano está preguntando. Pregunta. Okay. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy tenemos, hermanos, un tema muy importante. Y lo mejor de esto es que es un tema básico, fácil de entender, pero como líderes de suma importancia. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a leer el verso 1 y 2, ya que tenemos como tema la sujeción a las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Ahí lo tenemos también en el folleto, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y aquí viene la parte más fuerte. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Vamos, hermanos, esta clase está dividida en dos. Vamos a ver, dependiendo si hay preguntas o cómo abundemos, o si no, pues vamos a tratar de resumirla toda en esta noche. Vamos a ver cómo nos va en la primera parte. Pues queremos que si hay preguntas en esto, pues levante su mano y así pues podamos con la ayuda del Señor traer las respuestas que se necesiten. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, bueno, todos los seres humanos, pero también los cristianos en las iglesias tendemos a señalar y a ponerle tamaño y peso a las faltas y al pecado. Pero mientras yo estudiaba esta clase, hermano, leí acerca de, sobre todo en las últimas palabras que dice el verso número 2, habla de que el que se rebela contra las autoridades establecidas acarrea condenación. Ese término es fuerte, ¿verdad? Porque estamos aquí porque Dios nos ha redimido con su sangre, ¿verdad? Hemos sido salvos. Jesús dijo en una ocasión que lo más importante es eso, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces este término es fuerte porque el único versículo que encontramos en la Biblia por el cual el ser humano no puede ser salvo, Jesús lo dijo, es por la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es otro tema por ahí, pero más sin embargo, cuando yo leo este versículo, ahora dice la hermenéutica que no se puede hacer doctrina de un solo versículo, ¿verdad? Pero este versículo no está aislado. Tenemos en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 12, si no nos falla la memoria, también habla acerca de que el que se rebela contra las autoridades ya ha acarreado condenación para sí mismo. Quizás veamos ese otro verso ahí. Entonces no es un verso aislado. Entonces esto es de suma importancia. No solamente para el desarrollo del ministerio que Dios tiene para nosotros, porque sin obediencia no hay desarrollo del ministerio, ¿verdad? Pero también la consecuencia de la desobediencia, de no obedecer, de no sujetarse, es grave en esta situación, ¿verdad? Entonces yo estaba meditando, digo, a veces decimos esa persona era asesino, o esa persona era adúltera, fornicaria, se emborrachó, se agarró golpes con alguien. Son cosas que nosotros las vemos tan grandes, pero hay ciertas cosas en la Biblia que nosotros las minimizamos y son de suma importancia, sobre todo cuando hablan de la salvación. Entonces yo veo que este tema es muy importante porque está ligado con lo que es la salvación de nuestras almas. Así que tengamos cuidado con esto. Por eso decía yo, si hay preguntas a medida que vayamos desarrollando,
Para eso tenemos al hermano Roy y a los otros hermanos acá también con nosotros. Amén. Para que podamos preguntar y con la ayuda del Señor traer una respuesta. Ahora, el primer punto que tenemos, ahí lo tienen en su folleto, es ¿qué es la sujeción? Y tenemos 3 puntos importantes, 3 definiciones en esto. La primera es la acción de sujetarse, y eso hay que subrayarlo, lo tenemos acá. ¿Qué es la sujeción? Una acción de sujetar. En el número 2 dice unión, con que algo está unido de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Ese sería el punto número 2 de la definición de lo que es la sujeción. Y el punto número 3 dice dominio, ¿verdad? Por supuesto que se está ejerciendo, influencia, obediencia, dependencia, sumisión. Ayer les decíamos a los hermanos al final del culto, ya que una alabanza hablaba que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Yo les decía, ¿quiénes son orgullosos? Y no hubieron amén, ¿verdad? Pero todos como que cogíamos un poquito en diferente medida en esa parte. Y en esta parte de, si yo preguntara a quiénes les gusta ser obedientes, ¿verdad? Yo miro que la pregunta, ya que la Biblia, hermanos, una de las doctrinas principales en esto es la obediencia, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba también, y la verdad que a todos nos cuesta, pero podemos mejorar esa área en nuestras vidas. La sujeción a las autoridades es una enseñanza básica y fundamental, además de importante, en la cual la iglesia es responsable de instruir a todo individuo que anhela participar activamente en el servicio del Señor. La iglesia tenemos una responsabilidad grande en esta doctrina. Muy grande, porque el anhelo del corazón de Dios, no solo de los líderes, sino del corazón de Dios, y nosotros tenemos que estar ligados al anhelo del corazón de Dios, es de que todos crezcamos y nos desarrollemos. Yo quiero que preste atención con esta primera perla. No vas a desarrollar en tu ministerio si no practicas la obediencia y la sujeción. No vas a desarrollar, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con altivez y Dios mira de lejos al altivo. Esto de no sujetarse tiene que ver, hermanos, con rebeldía, y eso es un principio satánico, lo vamos a ver más adelante. Entonces, como primer punto, si anhelas crecer, Dios cuando te llamó te dio un don, te dio un talento, y ahora nos está dando las herramientas para que ese don y ese talento se desarrolle y crezca, ¿verdad? Entonces, pero cuando fallamos o erramos en esta parte de la sujeción, nuestro ministerio se estanca. No se va a desarrollar. Entonces es de suma importancia porque los pastores, líderes, enseñemos este principio, no de una manera como egoísta, ¿verdad? Para que la gente esté sumisa y uno pueda ser más suave el trabajo en el ministerio. No, lo principal en esto es de que si no hay obediencia, no hay desarrollo en el ministerio. Y cuando hablamos de obediencia, no hablamos solo de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de ejemplos de todos, tanto como en los matrimonios, en los hijos, los amos, los siervos. La iglesia está llena, la palabra de Dios está llena de ejemplos en todas las áreas. Y cuando leemos el libro de Romanos en el capítulo 13, del verso 1 al 2, pareciera que está hasta más enfocado en las leyes terrenales, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a obedecer aún las leyes terrenales. Hermano Rodrigo, estamos llamados a obedecer las leyes terrenales en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, pregunto. Siempre y cuando respalde la palabra del Señor, que no se salga de los estatutos del Señor, sí. Por ejemplo, si dice una regla, ponen de que ya nadie puede tener una Biblia, yo creo que no estaríamos desobedeciendo si nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa y tratamos de cómo hacerlo a escondidas de las leyes. Hermano Rodolfo, no estaríamos desobedeciendo si el gobierno dice, ok, vamos al ejemplo del hermano Rodrigo, nadie va a poder tener una Biblia más. Y nosotros venimos y tenemos una por ahí escondida para leerla. ¿Estamos desobedeciendo? Es un punto muy importante esto, ¿verdad? Porque la sujeción a las autoridades, hermanos, y el apóstol Pablo abunda en esto, dice que las autoridades están puestas por Dios para velar por el orden, para perseguir al malvado, ¿verdad?
pero para cuidar, porque para eso se pagan los impuestos, ¿verdad? Para el que es obediente, pues no le anda huyendo a las autoridades. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros la iglesia tenemos que tener cuidado. Lo que dice Daniel capítulo 3, ¿verdad? Dice que hubo un edicto, Nabucodonosor levantó una estatua y era el rey. Y a mí me llama la atención cómo estos tres hebreos le hablan al rey, no le faltan al respeto al rey, sino que le hablan con respeto a él, pero no obedecen ese mandato que él ha dado, ese edicto de que tienen que doblar sus rodillas delante de una estatua, porque ellos tenían sus convicciones. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que sujetarnos con las leyes terrenales? Hasta donde éstas no contradicen la bendita palabra del Señor. Cuando se vuelven en contra de la palabra del Señor, se torció la ley. Se torció el mandamiento. Nosotros no podemos ir ahí, no importa quién lo diga. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo fui a hacer una ceremonia civil allá por cerca de Washington y la pastora, era una hermana, la pastora del grupo de hermanos. Yo le digo, hermana, pero me dice, fíjese que seguido necesitamos. Yo le digo, pero usted puede hacerlo, sobre todo era una mujer puertorriqueña que trabajaba para el gobierno. Me dijo, oye, no le pregunté dónde, pero me dijo que trabajo para el gobierno. Yo le dije, hermana, pero ¿por qué usted no se va a inscribir a la corte y si tiene sus credenciales y usted puede celebrar las bodas civiles? No, me dijo, porque yo no quiero problemas. ¿Cómo así? Le dije yo, ¿verdad? Y me dijo, sí, porque si viene una pareja de homosexuales, me llama para que los casen, me dice, y yo no los caso, voy a tener problemas. Ah, le digo, pero quiere que yo tenga problemas, ¿vale? Sí. ¿Qué haríamos nosotros? Te vamos a quitar las credenciales, no vas a poder pastorear más, mucho menos casar, es más, te podemos arrestar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nuestras convicciones tienen que estar firmes. Nosotros nos vamos a sujetar al gobierno, al Estado, siempre y cuando estos no contradigan la bendita palabra del Señor. Amén. Porque el apóstol Pablo está hablando en general que hay que sujetarnos a las autoridades. Continuamos leyendo. La sujeción a las autoridades es un principio básico, yo diría indispensable, quizás para llegar a ser un líder eficaz y entender estos principios de la manera en la cual Dios los ha establecido en su palabra. Será una bendición para el hombre y la mujer que sirve a Dios. ¿Por qué? Porque pues no solamente va a tener la bendición de Dios sobre su vida, sino su desarrollo en su ministerio. Tenemos una lectura en el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Reyes que nos lo lea. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no se les impartiera, porque esto es lo más tremendo, hermanos, que Dios nos pone a nosotros la bendición, ¿verdad? Somos nosotros que muchas veces las despreciamos porque nosotros tenemos nuestros propios planes o nuestra propia manera de conducirnos aún como cristianos, cuando la palabra de Dios es el manual que nosotros necesitamos seguir. Entonces dice este versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el consejo. O sea, consejo llegó. Consejo Dios siempre nos va a estar dando, ¿verdad? Entonces, pero de nosotros depende si nosotros lo despreciamos. El pueblo de Israel dice la palabra que desecharon el conocimiento y Dios dice, yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque si hay algo que nosotros queremos es que Dios no se olvide de nuestros hijos. Pero note hasta dónde alcanza la desobediencia de un sacerdote. Usted es sacerdote, la Biblia dice que somos real sacerdocio. Amén. Todos los redimidos con la sangre de Cristo. Entonces hay una consecuencia. Entonces perecemos cuando nos falta el conocimiento por haberlo desechado. Y en este caso, hermanos, esta clase que se está impartiendo es un conocimiento para el crecimiento suyo, nuestro, y para bendición también de nuestra casa. Amén. Ahí yo quisiera tomar un ejemplo de lo que de un personaje. Allá adelante quizás lo toquemos más, abuelo de pájaro, pero yo siento que aquí es un espacio donde podemos tocar. Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel.
Si se me olvida que estoy enseñando y termino predicando, no se preocupe que yo soy predicador, hermano. Sí, hombre, es que son dos ministerios muy hermosos, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos ayude para enseñar, pero yo me siento privilegiado de que Dios ha bendecido la iglesia con maestros y con predicadores también, ¿verdad? Vamos a Primera de Samuel en el capítulo 15. Vamos a leer verso 22 y el verso 23. Hermana Alba Rodríguez, si nos ayuda. Primera de Samuel 15. Vamos a tomar solo esos dos versos. 22 es una historia muy conocida, pero hay algunos puntos que yo creo que nos pueden ayudar mucho en el ministerio que ya Dios nos ha dado. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la ostentación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una historia muy conocida. Nosotros sabemos, Saúl fue el primer rey de Israel. Un predicador dijo algo y yo estoy de acuerdo con él. Dijo: David cometió pecados más grandes que lo que cometió Saúl, a nuestro parecer, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la vida de Saúl desde su principio, él era un hombre que le gustaba hacer las cosas como él creía que eran mejor. Y ese es uno de los problemas en el desarrollo de nosotros como líderes. No se trata cómo nosotros queremos, sino cómo está establecido, cómo se ha ordenado, cómo se ha organizado algo para llevar. De esa es la manera como se tiene que hacer, porque en la obediencia hay respaldo del Señor. En esta historia nosotros conocemos, Jehová le habla a Samuel, es el profeta y juez en ese tiempo, y le dice: vea y dile a Saúl que suba y pelee contra Amalek, porque Amalek detuvo al pueblo de Israel cuando venía para la tierra prometida. Se puso a pelear con ellos y le fue tropiezo, y le dice: ve y mata todo lo que tiene vida ahí. Hombres, mujeres, niños, vacas. Amalek es tipo de la carne. No se puede dejar nada vivito por ahí porque se crece. Hay que tratar de terminar día tras día, ¿verdad? Es una lucha ahí. Le dice: ve y destruye todo. Saúl va. Y dice la palabra del Señor que por la madrugada, en la mañana, Jehová le habla a Samuel y le dice: oye, Saúl ha desobedecido. No ha hecho conforme la palabra. Levántate y ve a encontrarlo. Entonces Samuel se levanta, parafraseando el verso. Usted conoce la historia, si no, pues la lee. Preciosísima historia. Entonces va y le dice a Saúl: pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has desobedecido? No le dice Saúl. Primer error: no reconocer cuando hemos fallado. Esa era la diferencia de David y Saúl. Que David era orgulloso, hermano. Que a veces desobedecemos, nos quieren corregir y nos enojamos más, en vez de humillarnos. Cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Eso dice su palabra. Entonces Saúl le dice: no, yo he hecho conforme la palabra que tú me diste. Fui y destruí a todo, pero traí al rey de Amalek. Y además de eso, Samuel le dice: ¿qué es ese balido de vacas que yo oigo por ahí? Y aquí viene el punto. Saúl creía que él podía hacer las cosas mejor que como Dios las había establecido. Y tenemos que tener cuidado porque es una línea bien delgada que cualquiera de nosotros podemos cruzar. Pero si sale mejor así. Pero hermano Roy, ¿por qué está poniendo para acá? Yo creo que lo que debería hacer es ponerla para allá la pizarra, o deberíamos de hacer esto y lo otro. Si de esta manera la han establecido los líderes, esa es la manera que nosotros tenemos que respetar y obedecer con amabilidad. No como nosotros queramos, porque son cosas que parecen común. Es más, parecen buenas. Porque Saúl dijo: oh, ese ganado, esas vacas, las trajimos de lo mejor, porque el pueblo dijo que las trajéramos y yo los escuché para ofrecerlas en sacrificio a tu Dios. Esas fueron las palabras de Saúl. Pero Jehová le había dicho: mata todo lo que está allá. Entonces a veces creemos que si hacemos un tipo de sacrificio vamos a cubrir o vamos a quedar bien con Dios. Pero Dios no necesita de un sacrificio nuestro. Nosotros necesitamos ofrecer sacrificio a Dios. Entonces Saúl creyó que él podía traer esas vaquitas y ofrecerlas en sacrificio a Dios cuando era algo, podemos llamarlo como anatema, algo que tenía que ser destruido completamente. Pero él la trae. Entonces Samuel le dice que es mejor la obediencia que el sacrificio.
¿Por qué muchas veces nosotros, Señor, úsame, Señor, que este jueves la palabra salga si le toca predicar el jueves, ¿verdad? O en su privilegio, en cualquier área que usted esté, Señor, yo quiero que tú, porque cuando nos toca privilegio, como que clamamos, ¿verdad? Y gemimos con el corazón. Pero una de las preguntas que deberíamos de hacernos es, ¿cómo está mi obediencia? No, pero ese día antes del privilegio yo ayuné, saqué 2 ayunos, le ofreció 2 vacas gordas, sacrificio. Pero Samuel le responde a Saúl y le dice, ¿se complace más Jehová en los sacrificios que en la obediencia? Pues es mejor el obedecer que el sacrificio. Quizás ahí esté la respuesta porque a veces ayunamos, oramos, ¿verdad? Y hacemos muchas cosas y no vemos el respaldo y la bendición de Dios. Quizás necesitamos darnos una miradita ahí adentro y ver cómo está nuestra obediencia en todo, ¿verdad? Porque hay personas que también que se la llevan de lista y dicen, yo me sujeto solo a Dios. Bueno, la palabra es de Dios, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos. Entonces, Saúl tenía ese problema. Hizo un par de cosas que violaban el orden de Dios. En otra ocasión estaba a punto de ir a la guerra. No comenzaban la guerra si no se ofrecía un sacrificio. Samuel no llegaba y se le empezaban a desertar algunos soldados, dice la Biblia. Y dijo Saúl, bueno, pues como este no viene, y dispuso, él agarró un becerro, el animalito, y ofreció el sacrificio. Él no tenía que hacer eso. Ese no era su ministerio. Y él que comienza a ofrecer sacrificio, Samuel que viene. Y le dice, locamente has hecho. ¿Verdad? Entonces, solo quería tocar esa parte porque hay cosas que nos van a parecer que pueden salir mejor o son mejor a nuestra manera. Pero el solo hecho de que llevan desobediencia ya no es lo mejor, ya no es aroma grato delante de Dios. Sí, hermano. Como la historia también cuando el Señor Jesucristo anunció acerca de su muerte y el apóstol Pedro dijo que de ninguna manera iba a permitir que eso sucediera y el Señor Jesucristo le dijo aparte de mí, Satanás, que me des tropiezo. ¿Cómo vería esa historia? O sea, como igual. Bueno, yo considero que tal vez no igual por el hecho de que Pedro en alguna medida él cree que está siendo sincero y fiel con Dios, ¿verdad? Y él lo ama, es su maestro, ha estado con él, él sabe que lo van a matar, él piensa que está haciendo lo mejor, mas sin embargo no se le había dado un mandamiento establecido en un área específica como se le dio a Saúl. Entonces Pedro prácticamente estaba en la escuela, en el instituto bíblico de 3 años con Jesús, ¿verdad? Entonces él está tratando de que Jesús no había entendido que el reino de Jesús, hasta ese momento no había entendido que el reino no era en esta tierra, que era necesario que él muriera. Por eso es que le dice eso. Entonces Jesús no le habla a Pedro, ¿va? Le habla al que le metió el dardo a Pedro. Sí. Pero Pedro era, unos versos atrás le dice, bienaventurado, porque el Padre te reveló esto. Y en la misma conversación casi sucede esa otra situación. Entonces Jesús le habla a ese. Creo que es un caso un poco diferente. Saúl se le dio algo específico. A usted como líder se le da un manual, se le dice cómo desarrolla el grupo celular, se le dice, pero usted dice, 2 coros. Aquí hay que meterle juego a esto. Y es más, si sentimos la presencia de Dios, ni prediquemos, démosle con. Entonces, pareciera que está bueno, pero ese no es un culto de júbilo ni de alabanza, es un grupo celular con un propósito específico. No importa que a veces usted y yo pensemos que algo va a salir mejor si lo hacemos a nuestra manera. Créame, está estancando su ministerio ahí. Es como Dios lo ha establecido, que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces Saúl tenía eso, que le gustaba hacer las cosas como él creía que podían ser o sonar o verse mejor. Pero no se trata de eso. Se trata de qué quiere Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y no pero de esta manera sale mejor. Ahora, lo fuerte de esto, hermanos, es de que, como les decía al principio, lo que dice en Tito 3:10 acerca de que esto acarrea condenación, y lo dice Romanos 3:2 también, lo fuerte de esto es que Samuel le dice que ese pecado, ¿verdad? Es como pecado de adivinación. Por eso le decía yo que a veces uno pesa los pecados. Por ejemplo, si alguno de los que están ahí, yo creo que ya no hemos nacido de nuevo, pero digamos que se fue a consultar un brujo por ahí, ¿verdad? Y se viene para acá. ¿Cómo lo viéramos nosotros? Quizás dijéramos, este necesita liberación. Este bien demoniado, este fue porque es algo fuerte. Bueno, dice Dios que cuando yo desobedezco estoy en la misma condición. Mire lo grave que esto es. Entonces se da cuenta, Dios nos quiere usar.
porque Dios quiere alcanzar a otros, Dios te quiere usar, hay algo precioso en ti. Pero este es un principio que si no lo ponemos en práctica no vamos a avanzar. Nos vamos a estancar en nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, como pecado de adivinación, yo voy a leer ese verso, no sé que le agregue más, pero le dice el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Mire cómo se compara, idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es como consultar brujos y es como adorar ídolos. Eso es fuerte. Imagínense que tengamos un hermano aquí en la escuela de líderes capacitándose, pero se inclina ante ídolos y consulta a brujos. Bueno, dice la Biblia que así es este pecado de rebelión o de falta de obediencia, ¿verdad? No tener ese corazón de sujetarse a lo que la palabra del Señor dice. Entonces no es como nosotros queramos, sino es como Dios lo ha establecido. Amén, hermanos. Entonces sujetémonos a las autoridades. Sujeción es de suma importancia. Este es un principio indispensable para el crecimiento del ministerio que Dios ya nos ha dado. Tú tienes un ministerio hermoso. Y esta es una de las áreas donde muchas veces pueden pasar años y no vamos a ver los frutos y el desarrollo porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Dice, retrocedemos un poquito, que la sujeción es una acción de sujetar, ¿verdad? Yo tengo sujeto este manual. Él no decide dónde, yo lo tengo sujeto. Yo determino y decido dónde va a ir. Es la unión con que algo está unido. Fíjese que yo leí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, habla acerca de que Dios estableció a maestros, pastores, ¿verdad? Y da una lista de líderes que él ha establecido, Efesios capítulo 4, con un propósito, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando usted lee ese versículo, usted se da cuenta que habla de unidad. Una sola fe, dice en los primeros versos, un solo bautismo, habla de unidad. Cuando hay rebelión, se está desprendiendo del cuerpo de Cristo y por ende, aunque usted reciba cualquier estudio que usted pueda recibir bíblico, usted no va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no está siendo dócil. No está en armonía, en la unidad. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a obedecer. Amén, amados hermanos. Lo miro como serio. Quizá ya empecé a predicar. Entonces tenemos que trabajar en unidad, en obediencia. El enemigo sabe que si pone división en esto nos va a destruir, no vamos a avanzar. De modo que es algo que no se puede separar. Dividirse o inclinarse. El punto 3, estamos en el inicio, solo quiero un repaso en los 3 puntos. Dominio, influencia, esto es liderazgo, ¿verdad? Obediencia, dependencia, sumisión. Y ese último punto yo creo que lo encierra todo, ¿verdad? Necesitamos ser sumisos. Ahora, vamos en el punto 2. ¿Qué es la autoridad? Ahí parece que lo tenemos en pantalla, en el screen. Punto número 1. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o por derecho. Esto es importante. Punto 2 dice prestigio, esto hay que subrayarlo, y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad de competencia en alguna materia. Punto 3 dice dominio, facultad, influencia, dirigente. Estos son los términos que se le dan a alguien que ejerce autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hermanos, ¿ya subrayamos? Cuando hablamos de autoridad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La suprema autoridad de la iglesia es Cristo. Él es la autoridad. Mas, sin embargo, Él se aseguró de enseñarnos acerca de cómo ejercer la autoridad. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, Pedro le dice, Señor, no me vas a lavar tú los pies, porque Pedro sabía que Jesús era el Señor. Y el Señor ahí les dijo, ustedes me llaman Señor y en realidad lo soy. Pero si yo como Señor les lavo los pies a vosotros, porque Jesús les está dando una enseñanza, ¿verdad? Que para servir, que el que quiera ser grande tiene que
Servir, tiene que ser tiene que humillarse, tiene que ser el sirviente. Jesús nadie se quería tomar el lugar de un siervo. El siervo es el que lavaba los pies en esa cena y como nadie quiso, Jesús se levantó. Pedro dijo, no, él no debe estar haciendo eso, pero tampoco le dijo, dámela a mí, lo voy a hacer yo. Solo le dijo, no, le dijo, eso no lo vas a hacer tú. Entonces el Señor nos enseñó que aunque Él es la suprema autoridad, ¿por qué traigo este punto? Usted como líder de célula, ya sea que esté ejerciendo, lo va a hacer, usted es autoridad ahí, pero usted no es jefe. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es más, cuando Dios delega autoridad, lo que va con la autoridad es responsabilidad. Y grande responsabilidad. Por eso en una ocasión la palabra del Señor dice que Jesús hablándole a los que están en autoridad para generalizar el punto, Él dijo, ay de aquel que haga caer a uno de los pequeñitos. Eso está hablando del que enseña, del que guía, del que instruye, ¿verdad? Mejor le fuese que se amarre una piedra de molino al cuello y se eche a la mar. Está diciendo, ok, estás en autoridad, o sea que estando en autoridad, yo puedo dañar a una persona, un alma. Podemos hacerlo. No soy el líder, pues. Mire, no cantó bien los coros, así es de que ni me vuelva a decir que quiere privilegio. Usted lo quiso, me hizo ver mal a mí, hizo ver mal a los hermanos. Usted tiene que practicar y mire, lo que hacemos es dañar, porque no estamos ejerciendo la autoridad con el amor como el Señor Jesucristo ejerce su autoridad en nosotros. Jesucristo nunca menguó en su autoridad, ¿verdad? Pero Él lo hizo con amor. Y Él es el maestro que nosotros tenemos. Entonces, como líderes tenemos que entender que tenemos todo esto, ¿verdad? Es prestigio, es crédito, que se reconoce, ¿verdad? En una persona y gloria a Dios. Pero no nos olvidemos que somos siervos todos, ¿verdad? Redimidos con la misma sangre de Jesucristo. Pero estos son el significado de lo que es autoridad. Es alguien que está al frente. Usted como líder si está ejerciendo o va a ser autoridad de ese grupo. Usted es el que va a dirigir y usted es el que va a tener la responsabilidad delante de Dios y de su supervisor después de cómo usted dirige ese grupo. Pero es a alguien que se le ha confiado. Y por eso a los hermanos nosotros les decimos, ustedes tienen que sujetarse a su líder. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros llegamos a los grupos celulares, nosotros, ¿verdad? Hablando de los supervisores y de mi persona, llegamos ahí. Algunos líderes nos han dicho, ok, hermano, se prepara, usted nos va a recoger la ofrenda, nos canta los coros. Amén. Porque se le ha delegado una autoridad a él. Y aun cuando nosotros llegamos, tenemos que respetar incluso la autoridad que se les ha delegado a él. Amén. Tráiganos la enseñanza, hermano. Amén. Uno tiene que ir preparado para eso. Él es el que está ejerciendo porque se le delegó, ¿verdad? Y él es la autoridad en ese lugar. Pero el punto importante, no somos jefes, ¿verdad? Es alguien que ejerce autoridad en cualquier institución, algo legítimo, y eso es lo que representa la autoridad. Seguimos leyendo. La palabra griega, para el griego no soy muy bueno. Para definir autoridad, según la Biblia, es la palabra exousia. Estaba leyendo el Celsa, dije eso. Exousia. La cual significa, mire lo importante, ya cuando llegamos al original de la palabra, mire lo importante, capacidad. Mire porque hermano, me dieron autoridad, gloria a Dios para esto, pero tenemos la capacidad, preparémonos. Necesitamos, eso es lo que estamos haciendo aquí, para que usted vaya a liderazgo con la capacidad, usted está capacitándose, ¿verdad? Por eso no falte a las clases. No es igual faltar a una clase aunque vaya bien en el puntuaje, no. Cada enseñanza es una guianza del Espíritu Santo de Dios y si se lo pierde es una pérdida grande, ¿verdad? Entonces en el original esa palabra, la palabra autoridad es capacidad, fuerza. El hermano Víctor dio una preciosa clase acerca de la influencia y de la motivación, ¿verdad? Se requiere fuerza como autoridad. No podemos llegar debilitados o hablando cosas negativas o incluso no solo en la célula, cuando nos dan un privilegio en el púlpito, jamás se deben hablar cosas negativas o cosas de derrota. Se necesita fuerza. Y es fácil porque el Espíritu Santo nos la da, ¿verdad? Otro significado es maestría o magistrado.
Otro significado es influencia delegada. Y en el último punto tenemos poder, potencia y autoridad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bendito sea el Señor. Cuando pensamos en las autoridades, nos damos de cuenta de que éstas se encuentran en todo lugar. Amén. En los países, ¿verdad? Tenemos los presidentes, los gobiernos, la misma constitución, por medio del presidente, diputados, congresistas, jueces, etcétera. Y hablamos que mientras estos estén en el orden, pues, de la palabra, tenemos que sujetarnos. Pero todo país, toda nación está compuesta por autoridad. Esto le da orden a las cosas. Letra B, en las escuelas, ¿verdad? Tenemos un principal y a mí me gusta el orden copiado del ser humano, de Dios, ¿verdad? Ellos copian acerca de lo que es el liderazgo. Fíjese que cuando Dios llamó a alguien para sacar a Israel, no llamó a dos para que lideraran, llamó a Moisés, llamó a uno. Y todo es por cuestión de orden. En un país no hay dos presidentes, habrá un vicepresidente, pero hay un presidente. En la escuela hay un principal, ¿verdad? Siempre hay una persona que estará al frente, mediante los maestros, directores, etcétera. En los trabajos, ¿verdad? Mire, hermano, ahí hay autoridades y están puestas para que nosotros obedezcamos y nos sujetamos también a ellos. En los trabajos, con los supervisores, coordinadores. Le dices tú como que fuera tuya la compañía. No, tenga cuidado porque Jehová está escuchando y está viendo, ¿verdad? Con cualquier jefe que le hayan establecido, no importa si llegó después de usted a la compañía. Si mira que no es muy eficiente, usted tiene más capacidad. Mire, la actitud debería ser orarle al Señor para que el Señor lo capacite más. No para que lo voten, ¿verdad? Debería de ser así. Oh, cómo alegraríamos el corazón de Jesús si tuviéramos esa actitud, amados hermanos, porque estaríamos alineados con el corazón de Dios. Y Dios no tenía ningún problema en responder tus peticiones, porque estás alineado con el corazón del Señor. ¿Verdad? Entonces estas autoridades están en todos lados, en las calles también, ¿verdad? Con los policías, ahí sí todos obedecemos, ¿verdad? Porque, sí, hermano, ellos ejercen la autoridad y uno tiene que obedecerlo, ¿verdad? Tenemos el ejército, las señales de tráfico, ¿verdad? Etcétera. Las leyes que encontramos en las calles son establecidas y han sido puestas, hermanos, para nuestro bienestar. Y aquí sí nos cuesta un poquito, ¿verdad, hermano? Sí. Más si nos agarró un poquito la tarde, ¿verdad? Sí. Vamos violando a veces estas leyes y tenemos que tener cuidado en eso porque van a haber consecuencias. Hace unos años a mí me paró un policía allá por el lado de Ociancire. Venía de una misión de nadar yo. Y era de madrugada y la carretera estaba sola, libre. Y detrás venía mi hijo con otro vehículo pequeño y yo venía con un vehículo algo grande adelante. Y solo aquí veníamos platicando con mi esposa. Y en la oscurita estaba el trofeo. Sí. Y ya pues me paró y me dijo, ¿por qué llevas tanta prisa? ¿Por qué vas corriendo? Aquí es a 50, parece, o 45, y tú vas casi a 80. Y verdaderamente yo no me había dado cuenta que iba a 80. Sí sabía que iba, y dije, wow, 80, me montaba sola en la calle, ¿va? Y yo le digo, bueno, lo siento mucho, no me di cuenta cómo estaba así a la calle, no me di cuenta que iba corriendo mucho. ¿Verdad? Queriéndome hacer el quite yo, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de mentirle. Esos troopers no se andan riendo con nadie, hermano, esa gente es seria. Y él se sonríe y me dice, dame una razón, algo me tienes que decir. Casi me está diciendo, te voy a... Y yo le digo, es que no hay. Y yo digo, una razón. Mire, por un momento vinieron muchos pensamientos. Necesito usar el baño en la siguiente gasolinera. Y en ese momento, en esos segundos, hubo una lucha en mí, ¿verdad? Yo le dije, es que no la hay. Entonces te voy a poner un ticket si no me das una razón. Entonces le digo, pues es que no la hay. Entonces me dejó una corte, fui a la corte. Cuando fui a la corte, allá mismo, ¿verdad? Fue. Y la jueza me dijo, el policía no llegó. Y yo consideré que no iba a llegar, porque lo vi muy, como que quería más bien ayudarme. Dije, no va a llegar, no llegó.
Pero la jueza me hizo la pregunta, ¿te consideras culpable? Yo le dije, bueno, le dije yo, la calle estaba vacía, no me di cuenta cuánto iba. No. La pregunta es, ¿te sientes culpable o no culpable? Bueno, el policía dice que no, el policía no está. Entonces yo le dije, culpable. Y le gustó a la jueza quizás el poquito de sinceridad que me fluyó ahí. Y me dijo, ok, que hayas estimado el caso, vete, no cargos, no nada, ¿verdad? Pero tenemos que respetar, sujetarnos. Porque a veces cometemos cosas así, y imagínense que y ya en el púlpito, pues yo sé que usted tiene su testimonio por ahí también, ¿verdad? Sí. Así rapidito, yo creo que sí vamos a dar solo la mitad de la clase. Una vez yo viajé a mi país y cuando venía traía, es ilegal traer muchas cosas de allá, ¿verdad? Yo traía un poquito de mango para mi esposa. Y se me ocurrió, única vez que compré un vuelo con escala en Texas. Es obvio, yo no soy de Texas. ¿Por qué viene este y hace escala aquí? Ya eso ya es. Pero pues todo venía en orden. Y me dijeron, ¿verdad? ¿Qué traes? Bueno, traigo ropa, traigo... y le dije yo lo que traía, ok. Pero abrieron la valija y me dijeron, traes mango, tú no puedes traer mango. ¿Por qué no me dijiste que no traías mango? Yo le dije, bueno, tú no me preguntaste si traía mango, me dijiste que traía. Bueno, yo te dije lo que traía. Siempre uno queriendo, ¿verdad? Ese hombre se enojó, hermano. Pero al punto que quiero ir, me dijo, ¿de qué trabajas? Yo le dije, soy pastor de una iglesia. Ah, eres pastor, sí. Y me mentiste, yo no te mentí. Sí, porque no me dijiste que traía mango, tú no me preguntaste si traía mango. Y a todo esto el hombre está escaneando mi pasaporte. Y llega otra persona, y llega otro, ahí en la misma línea. Y dice, ¿qué pasa? Y la americana quizás vio que la persona no me estaba tratando muy bien y me dice, todo va a estar bien. Yo le digo, pues yo creo que sí. Y escaneaba. ¿Y cómo tuviste este pasaporte? Pues de la manera como se obtiene, de esta manera. Y volví a escanear y buscaba, quizás quería buscar algo, ¿verdad? Y la cosa es de que condenó a hoy y me dijo, ok, te vamos a poner una multa de $300. Y me había ahorrado 40 por hacer escala. Pero vamos al punto, hermanos, de cómo a veces somos confrontados. Y era un día, creo que era un día sábado o viernes, era un fin de semana. Y me dijo, ¿vas a predicar el domingo? Y yo le dije, sí. Y él me dijo algo. Me dijo, ¿y les vas a decir de esto? Yo le dije, sí. Ah, ¿les vas a decir que no podías traer mango y que traías mango y que tuviste un problema por no hacer? Sí, les voy a decir. No te creo, me dijo, pero paga $300. Pero bueno. Y sí lo dije en el púlpito, lo que me había pasado, ¿verdad? Hermanos, hay pequeñas cosas que nos van a ocasionar problemas. Seamos obedientes. Sí. Y bueno, cuando vine aquí, ¿verdad? Se los cobré a mi esposa porque de ella era el mal. Sí. Sometámonos a las autoridades. A veces nos enojamos con las autoridades y ellas están para cuidarnos. Si usted se porta bien, ¿verdad? Ahora, pues el enemigo alguna medida toma en tajo algo, ya será la perfecta voluntad de Dios en algo que pueda suceder. Pero esa gente para eso no paga los impuestos, ¿verdad? Así es que esas autoridades están en todo lugar, están en los países, en las escuelas, las autoridades en las calles, que es donde a veces un poquito nosotros tratamos de burlarlos y vamos a tener problemas con eso. Seguimos leyendo entonces. Vemos entonces que Dios, al ser un Dios de orden, ha establecido las autoridades para que dirijan y guíen el comportamiento del hombre en la sociedad. De igual manera, dentro de la iglesia, aquí vamos a la parte, ¿verdad?, que más nos compete. Dios ha establecido autoridades a las cuales debemos obedecer y ¿qué más? Y respetar. Por ejemplo, dice aquí, ¿verdad?, en la letra A, pastores. No, yo dije, van a decir un amén. Sí, ahí comienza el orden, ¿verdad? Anciano, esto tiene que ver con directivos o las personas que están más cerca con las que tenemos que servir al pueblo. Los coordinadores los tenemos de escuela bíblica, de supervisores, ¿verdad? Tenemos los supervisores de grupos celulares o que están sobre los coordinadores también. Y tenemos los líderes y así sucesivamente, etcétera. Son autoridades establecidas por Dios. La ley de la sujeción es que nadie puede ejercer autoridad si no sabe estar bajo autoridad.
Y en este capítulo de Hebreos, hermanos, cuando comienza en la letra A, que dice sujetados a vuestros pastores, como quienes velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por vuestras almas. Yo leí ahí y digo, se oye bien que diga sujetados a vuestros pastores, aleluya. Pero estoy yo velando, estoy yo clamando por el pueblo. ¿Verdad? Porque la autoridad demanda responsabilidad. ¿Verdad? Aunque tenemos un orden de oración con los hermanos líderes para tratar de cubrirnos, pero dice la palabra del Señor. Vamos a ese capítulo, hermano. Yo creo que vamos a necesitar 3 días más, hermano. No, ya vamos a salir Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 17. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos García que nos lo lea. Hebreos 13, 17. Esperamos estar en lo correcto, ¿no? Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Mire qué tremendo, hermano. Es un versículo que en alguna medida parece que alaba la autoridad y demanda, ¿verdad?, a los que están bajo la autoridad que se sujeten, pero a la vez habla de responsabilidad, porque no hay autoridad sin responsabilidad. Estas dos cosas van igual. Entonces el consejo que la palabra del Señor nos da es obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero aún con las leyes terrenales, esto aplica también en cualquier iglesia cristiana. Si ya un pastor se está saliendo de la autoridad de la palabra, tampoco tiene un cristiano que sujetarse a ello. La sujeción tiene que ver con que el que esté ejerciendo autoridad está sujeto a Dios. Está sujeto a la palabra. ¿Verdad? Porque no, pero es que el pastor enseñó así. No, pero la Biblia no enseña así. Usted no tiene por qué sujetarse a ello. Por eso escudriñar las escrituras. ¿Verdad? No digamos amén a todo porque nos gusta cómo alguien explica algo. Tenemos que asegurarnos que se nos está enseñando la bendita palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando leemos reglamento a los hermanos, mire pequeñas cositas, hermano, que probablemente están estancando la respuesta de Dios en alguna petición. Pequeñas zorras dañan la viña, dice la Biblia. Cuando se le lee el reglamento a algún hermano, se le dice, bueno, hermano, una de las cosas es de que si usted va a visitar un día que tenemos culto, la Biblia dice que hay que proveer para la casa primeramente. Si usted lo han invitado a un culto, recuerde que usted tiene el compromiso con la iglesia. Y si usted es parte de un evento, lo han invitado a ministrar, háganoslo saber, porque esto lleva un orden, ¿verdad? Pero a veces, hermano, como uno conoce muchos hermanos, ¿verdad? De otras iglesias, y a veces uno mira también videos, y a veces uno dice, que no llegó el hermano que estaba enfermo y ahí anda. ¿No? ¿Y sabe por qué creen de que todo está normal? Ni cuenta se va a dar el pastor que ni fue a la iglesia por irme a meter a otro redil. Una vez el hermano Leonel dio una prédica en la vigilia, dijo, o cabra, dijo, o oveja. ¿Sí? En la heredad, yo me acuerdo de esa palabra. Entonces, son pequeñas cosas, ok, no se trata tanto que el pastor se dio cuenta o no se dio cuenta. Se trata de que vas a levantar tus manos delante de Dios por una petición y con quien necesitamos estar bien es con Dios primeramente. Pero si nos estamos saltando autoridad, no se trata como Saúl, esto no es nada, sí es algo. Hay un pastor, hay un redil, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aún en pequeñas cosas como esta, no se trata de que uno esté queriendo, hermano, volverse un régimen en la iglesia. Aquí no. Se trata de llevar un orden. Amén. Entonces necesitamos sujetarnos, necesitamos obedecer. Y esta es la parte, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. No va a pensar que yo voy a dar cuenta por usted. Usted va a dar su cuenta. Y yo la mía y lo que he enseñado a la iglesia también. ¿Verdad? Por eso es que dice que como los que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Los pastores, ¿verdad? Se los ponemos alegres cuando obedecen.
Y no quejándose, porque esto no es provechoso para nadie, ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para nadie. ¿Verdad? Y tenemos la lista, hermanos, de todas las demás. No solo el pastor, yo encontré esa base bíblica, por eso la traje, pero tenemos las autoridades, los directivos, coordinadores, supervisores, líderes, los maestros, ¿verdad? Una parte muy importante. Vamos a ir concluyendo antes de salir al receso. El autoritarismo. Esto es algo que también se da y a veces la iglesia se adormece y no se da cuenta, hermano. Y como dijo un hermano en una ocasión, a veces nos volvemos masoquistas, nos gustan que nos maltraten. Sí, y amén, dice el hermano, cuando a veces estamos fuera del contexto. Un concepto vamos a leer, estamos en el autoritarismo, ¿verdad? Un concepto que es importante entender y estudiar, puesto que es fácil de encontrarnos practicándolo si no somos cuidadosos. Y esto es cierto. Si no tenemos cuidado, hermanos líderes, maestros, podemos caer con facilidad en esto. Es el autoritarismo. ¿Qué es? Vamos a subrayar, letra A, actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Mandón. Ese no pide de favores, dice, así anda aquí. Es bien mandón, dice. Déspota. No es suave, no tiene tacto, es duro con la manera que ejerce su autoridad. Un dictador. Aquí se va a hacer así porque yo lo decido así. Tiene que llevar una base bíblica todo lo que hagamos o un respaldo de parte de la palabra en lo que hacemos. Un tirano o opresor. Hay muchos países que lamentablemente tienen gobernantes como estas palabras que mencionamos aquí. ¿Ya subrayamos, hermano? Al ser llamados y respaldados por Dios como líderes, ¿verdad? Para ser líderes, debemos ejercer autoridad sobre aquellos que estén a nuestro cuidado y es sumamente importante que entendamos que de ninguna manera debemos convertirnos en líderes autoritarios, pues en su gran amor Dios nos da la misma oportunidad a todos para ser salvos mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo y valemos la sangre de Cristo, así como todos los que colaboren a nuestro lado y quienes nos visiten y apoyen. Una de las cosas por las que un grupo celular a veces no puede crecer es por el trato o cómo ejercemos la autoridad nosotros. Los miembros de un grupo celular tienen que verme a mí como líder, como su servidor. Y como autoridad, por supuesto. Son dos cosas muy importantes, porque tampoco podemos dejar de ejercer autoridad, entonces no hay liderazgo, ¿verdad? Se necesita autoridad. Pero los que están bajo autoridad tienen que verme como un líder ejemplo, como un líder que sirve, como un líder que no una persona mandona, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hermano, haga esto, hermano, lleve aquello, hermano, mire, ahí se cayó, recoja esa servilleta, recójala usted, líder. Si usted es el ejemplo. Amén. ¿Verdad? En servicio, cuando mire Jesucristo lo que hizo, tremendo ejemplo nos dio el Señor, ¿verdad? Cuando estaban en la última cena con los discípulos, de lavar los pies y de servir, tomar la forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? A él nadie le estaba queriendo quitar su lugar, sino venía. No, él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se humilló y vino a servir y ejerció la autoridad. Hablaba con autoridad, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, cuando los que estamos ejerciendo un liderazgo, y yo le puse ese ejemplo de Lucas 17:2, cuando Jesús dice, ay de aquel que haga caer a un pequeño, porque a veces nosotros minimizamos ese pecado, que por no tener tacto con las personas las dañamos, y esa persona quizás ya no quiera regresar ni a la iglesia. Y decimos, bueno, pues ese andaba en la carne, ya. No, tú lo empujaste. Ese andaba ahí en Uría, sí, pero lo que tenías que hacer era alarlo para adelante, no empujarlo. ¿Verdad? Somos responsables del grupo de personas que Dios ha puesto para que ejerzamos autoridad. Es más, yo les digo a los líderes, usted es el pastor de ese grupito. Pastoree. Así como Jesús nos pastorea. ¿Qué hace Jesús con nosotros cuando cometemos un error?
Ahí queremos toda la misericordia, ¿verdad? Ejerzámosla también cuando alguien en el grupo celular, ¿verdad? No está haciendo las cosas correctas. Y nunca nos olvidemos de que hemos sido llamados por pura misericordia. Dice la palabra del Señor que lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si Dios decidió delegarnos, hermanos, en su misericordia, a un poco de autoridad para que ejerzámosla con amor. Ejerzámosla con amor, porque Dios nos está observando y nos está calificando también. No estamos liderando carros o maderas o casas, no, son almas. Son almas que cuestan la sangre de Cristo. Y tenemos un gran compromiso como líderes, cómo las veamos, cómo las tratemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos para 3 minutos, ¿verdad? Para el cafecito. Vamos a aprovechar estos 3 minutos. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Subraye eso. Esa es la ley de la sujeción, hermano. Entonces usted quiere que Dios lo use, usted quiere que Dios lo capacite. Esto no va a comenzar a suceder si usted no aprende a sujetarse. Si usted no aprende a ser humilde y sumiso, no es una persona que califica para ejercer autoridad. Yo no fui militar, pero escuchaba cómo funcionaba eso, ya que muchos de mis amigos sí fueron militares. A mí no me agarraron. Yo fui una vez y me dijeron, no, hay muchos ya, pues cuando reclutaban ahí se llenaba ese cuartel. Vente mañana porque vamos a sacar a todo el que no sabe leer y los vamos a poner, y al otro día ya no andaba enojado, ya no fui. Ya. Pero ellos me decían, porque yo les preguntaba, algunos llegaban a ser cabos, otros subsargentos, otros sargentos efectivos, subtenientes o tenientes de fila, sin ir a la escuela militar. Yo les preguntaba, pero ¿por qué tú? Por ejemplo, yo conocí una persona que había sacado su bachillerato y todavía había otra persona que como 6º grado y era sargento efectivo. Y me dijeron, no, lo que pasa es que y se expresaban que la bota, aquel, no, es que era obediente. La obediencia y la disciplina los promueve. ¿Sí? Entonces, claro, el otro muchacho es disciplinado pues, y obediente. Entonces le delegaban. Y ya los que habían entrado con él tenían que hacer. Afuera era otra cosa, pero allá adentro los ponía quietos. Porque nadie puede ejercer autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Y cuando alguien sabe estar bajo autoridad, es más, en una conferencia, en un estudio, perdón, un hermano, en una enseñanza, él dijo, si estás buscando gente que te pueda ayudar a trabajar, no busques el que más sabe, busca el que más obedece. Porque el resto lo hace el Espíritu Santo, porque ya tiene lo que se necesita para crecer. Obediencia. Obediencia. Usted que necesitaban un empleado en una compañía, llegó uno, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sí instalaré esto y lo otro, que lo vamos a llamar. ¿Usted qué sabe hacer? Yo sé hacer esto otro, y ok, nosotros lo vamos a llamar. Y usted le dijeron, bueno, yo la verdad no sé hacer nada. Dicen que dijo, yo lo único que sé es obedecer. A usted lo necesitamos aquí, le dije. Amén. Y con esto nos vamos a tomar el cafecito. Vamos a continuar. Estamos en la página 68. Y hablábamos de la ley de la sujeción. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Y pusimos algunos ejemplos de ello. Vamos a leer una cita bíblica en Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a pedirle a nuestro hermano Marlon que nos lo lea. Eclesiastés 5, del verso 8 al 9. Que sin opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vienen en las provincias. No te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Amén. Siempre hay uno más alto, ¿verdad? Que está vigilando. Siempre, aun cuando es el rey, hay uno más alto que vigila aún al rey. Hay uno a quien todos un día hemos de dar cuenta. Así es que no nos sorprenda algunas cosas que podamos estar viendo. A veces pareciera ser como que Dios se ha olvidado. Dios es un juez justo y Él está viendo todas estas cosas. Es de suma importancia entender esta ley fundamental acerca de la sujeción, pues debemos entender que sin importar qué tan alta posición Dios en su misericordia nos
nos permita alcanzar o cuánta autoridad sea depositada sobre nosotros, no solamente en la iglesia, sino de igual manera en nuestro ambiente secular diario. Dios está como autoridad superior y de Él dependemos como grupo o individuos para nuestra subsistencia diaria. Dios es el que delega autoridad, Dios es el que da la sabiduría, cualquier don. Tenemos algo, dice Pablo, que no hemos recibido. Si hay alguna habilidad, algún don, algo que hemos alcanzado, es la misericordia de Dios. Entonces tratemos de reconocer que hay alguien más grande y que es alguien el que nos ha capacitado y nos ha dado esa oportunidad. La palabra utilizada para describir el sometimiento o sujeción a las autoridades en la Biblia es la palabra hupotazo, la cual significa, letra A, vamos a subrayar, obedecer, estar en una posición inferior. Este es el significado original. Letra B, orden señalado y establecido. Vamos a subrayar estas dos definiciones. Obedecer, estar en una posición inferior, orden señalado y establecido. Vamos a leer unos versos, hermanos, que tenemos aquí. Usted lo tiene también ahí en su folleto. Vamos a escoger algunos de ellos, pero yo les recomiendo que lo leamos en nuestros hogares. Cada uno de ellos habla del tema que estamos desarrollando en esta preciosa hora. Dicha palabra la encontramos como sometimiento comenzando con Romanos capítulo 13, verso 1. Vamos a pedir a nuestra hermana Stephanie Reyes que nos lo lea. Romanos 13, 1. Uh-huh. Toda persona en las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo estaba pensando en esto, sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad sino puesta por Dios, ¿verdad? Él es el que establece. Pero yo estaba pensando porque no todos los gobernadores de las naciones tienen un corazón con temor de Dios o con principios. Hay veces que es todo lo contrario. Pero sabe que aún esos gobernadores, Dios tiene un trato ya sea con la nación misma y Él es el que permite, porque la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Por eso la Biblia nos manda a nosotros que lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Para que vivamos sosegadamente y en paz, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es criticarlo mejor, ¿verdad? Decía, yo oía muchos comentarios hace unos años y decían, que ese viejito, decían. Cuando el mandamiento de Dios es que oremos, ¿verdad? Y la oración tiene poder, ¿verdad? Pero sí, aún, hermanos, yo estaba meditando en esto y digo yo, aún cuando hay una persona así, porque aquí dice que la autoridad, Dios es que la delega. A veces Dios pone personas para cumplir ciertos propósitos, ¿verdad? Y Dios no se equivoca, todas las cosas que Él hace son para bendición. Entonces sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice, sométase toda persona a las autoridades, toda persona, ¿verdad? Estamos llamados para obedecer. Y tenemos otras citas bíblicas. Yo les recomiendo en el amor del Señor que leamos estas citas bíblicas. Todas tienen contexto con lo que es la sujeción. Pero yo he marcado, pasamos a la siguiente página, que es la página 69. Ahí también tenemos unos versículos preciosos. Vamos a tocar unos de ellos y si tiene preguntas, hermanos, por favor, háganlas, siempre y cuando vayamos en el tema que estamos desarrollando ahora, ¿verdad? Si es que yo escogí alguna de estas preguntas, de estos versículos. Por ejemplo, tenemos el cuarto versículo que es Efesios 5:22. Yo le dije a mi esposa, hoy no se me queda, y nos vamos para la clase bíblica. Sí, amén. Léanoslo, hermana Esther. Efesios 5:22. Amén, amén. Uh-huh. Efesios 5, 22. 22. Gracias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén.
Amén. Amén, dijeron. ¿Quién? Suavecito. Fíjese que hace un tiempo yo estaba oyendo y le comentaba a mi esposa de esto. Hay una predicadora en las redes sociales y ella estaba hablando especialmente de este punto. Y es muy importante. No tanto, aunque por supuesto el hogar, la familia es algo muy importante, pero es que esto abarca muchas cosas, amadas hermanas. Muchas cosas. Y ella decía, lo que más a mí me cuesta, decía, y me llamó la atención porque es una hermana la que estaba predicando especialmente en esto. Ahora, esto tiene su contraparte, como bien decía nuestro hermano Roy, ¿verdad? Porque también no se trata de ser autoritario o mandón, o la Biblia dice que se sujete y lo que yo quiera, no. Todo para poderse uno sujetar a alguien, esa persona tiene que estar sujeta a Dios también, ¿verdad? En una medida, porque tampoco se alegre mucho, ¿verdad? Me refiero a que si una persona, o sea, no sirve a Cristo y le dice, hoy no vas a ir al culto, hoy te vas a ir a la discoteca conmigo y aquí yo mando, ¿qué va a hacer usted? Allí esa autoridad no tiene usted por qué sujetarse a ella, porque está completamente desviada de la sujeción a Dios, esa persona. Y por ende va a haber destrucción. Si le obedece a esa persona, va a ser para destruir, ¿verdad? No va a decir, no, pues yo me fui porque él me dijo que, ¿verdad? Y tengo que sujetar. De eso hablamos cuando la persona, pero hay cosas que aunque cuando aún el hombre no es cristiano, la Biblia manda, ¿verdad? Que por el buen comportamiento y el buen testimonio de una mujer para con su esposo, aunque este no se ha convertido, se lo puede ganar y puede ganar a otros también, porque hay responsabilidades que aunque el cónyuge no sea cristiano, por si alguien le pregunta por ahí, yo sé que aquí gracias a Dios todos somos cristianos, pero en esta parte como pastor a mí me han dicho, hermano, pero él ni a la iglesia va y él quiere que yo lo atienda, es que tiene que atender, es que lo escogió como su esposo. Hay responsabilidades que no importa que si es cristiano o no es cristiano, es por temor a Dios y obediencia a Dios que hay que hacer muchas cosas. Y hay que hacerlas bien como para el Señor, todo lo que hagamos, ¿verdad? Pero también han surgido preguntas. En una ocasión me dijo una hermana, pero ¿hasta qué grado uno tiene que sujetarse a su marido? Hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, le digo yo, si ese hombre está sujeto a Dios, usted tiene que sujetarse en todo. Si usted lo mira en las madrugadas orando, clamando por usted, por sus hijos, lo mira que va, trabaja, trae el pan, usted tiene que sujetarse a él, porque tiene un sacerdote en casa, ¿verdad? En todo. Amén. Cuando los dos trabajan, ¿qué? ¿Cómo es, hermano? Cuando los dos trabajan. Cuando los dos trabajan, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo es, hermano? Con respecto a la autoridad. Muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque hay hogares donde la mujer, Dios le permitió prepararse más o tener un mejor empleo, podrá ganar los millones que quiera ganar. Ella escogió a un hombre y a ese hombre se tiene que sujetar. Ese es el orden bíblico. No se trata y la Biblia es clara y no dice, por eso dice sujetas en todo, ¿verdad? Y en este punto yo creo que sí vamos a impartir la otra clase el otro miércoles, porque el orden no cambia porque la mujer gane más, sino que Dios en su amor y su misericordia ha establecido un orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, está la contraparte en que no vamos a entrar tanto en eso, pero porque ya sería entrar a una conferencia de matrimonio, como dijo el hermano ayer, pero más sin embargo, ¿verdad? Está la contraparte, porque a una mujer no se le tiene que ser difícil sujetarse a su marido si tiene un marido que también cumple con los requisitos como marido. Amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo la amamos? ¿Cómo la respetamos? ¿Verdad? Tratarlas, dice la palabra del Señor, como a vaso más frágil. Entonces todo eso tiene que ver cuando un hombre está ejerciendo su autoridad y su responsabilidad, no les carga a la mujer someterse. ¿Por qué le va a hacer carga someterse a alguien que la cuida, que la protege, que la ama? Eso con facilidad es natural, le va a fluir, sobre todo si tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque esta es otra parte, que las responsabilidades con respecto al hombre. Pero este versículo me llamó la atención, porque dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, así como al Señor. Es bien fuerte, sí, hermano. Sí, ahí también está la cita del Tito 2:5, esa está lindísima. Y yo creo que ahí tenemos casi una respuesta. ¿Qué dice Tito 2:5? Dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando, imagínense, hermano, que hay un hogar vecino, ¿verdad? Hablando de la sujeción ahí. Y usted ha invitado a la célula a ese. Pero ellos miran cómo la hermana trata a su esposo. Que parece que, y note que casi por naturaleza no necesita ser tan espiritual una persona para ver que se está violando un orden en una familia. Sí. Porque el orden casi por naturaleza, en las demandas que Dios da, cuando la Biblia dice que tiene que sujetarse al marido porque el marido es cabeza del hogar, cuando le llamó cabeza, lo cargó de responsabilidad. Sí. Y por eso es que Dios le da la autoridad, porque tiene una gran responsabilidad como cabeza. Y eso de ser cabeza, pues no se trata de ser mandón o estar aprovechando o malinterpretando los versículos bíblicos. No, el ser cabeza habla de responsabilidad. Usted es la cabeza, el sacerdote. Usted es el que tiene que velar en el campo espiritual por ese hogar, por esa familia, por sus hijos. Usted es el responsable de proveer para la casa. Usted es el responsable de defender ese hogar. Usted es el responsable de darle honor a ese hogar. Entonces, cuando cumplimos con esos requisitos, estamos siendo cabeza del hogar. Entonces, esto es recíproco. Cuando la mujer vea eso, no, pues sí, ¿qué le va a costar? Pues tendrá que estar fuera de sí para estar viendo otra cosa que alguien que le esté tratando bien y le esté cuidando y esté ejerciendo su responsabilidad, ¿verdad? Por eso el Señor dice, porque esta palabra, esta carta es para los cristianos, es para nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que hay que sujetarse. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se sujeta también con facilidad el hombre siente más esa responsabilidad en él, ¿verdad? Delante de Dios, porque se está cumpliendo una parte y hay otra que yo tengo que hacer. Amén. Entonces, sujetaos. Y hermanos, vamos a leer algunos versículos porque no queremos tocar la segunda parte porque no la alcanzaríamos a terminar y la queremos dejar para el otro miércoles con respecto a los personajes en la Biblia que no estaban dispuestos a sujetarse y a obedecer y las consecuencias. Por eso estamos tocando algunos versos. Tenemos Colosenses 3:18. Hermana Vanessa Barralaga, Colosenses 3:18. Mire, si seguimos con las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene, por supuesto. Y el mandamiento de Dios no es gravoso, hermano. La palabra del Señor es el regalo, uno de los regalos más hermosos que Dios nos pudo dar. ¿Verdad? Entonces nos sigue hablando. Mire, hermano, el Señor nos está guiando por ahí. Hermanos caballeros, digan amén. También tenemos el siguiente verso después de Colosenses, Tito 2:5. Hermanos, tenemos una oportunidad. Si tiene algo que usted quiera aportar, preguntar o agregar, pues este es un buen momento, ¿verdad? Leemos este siguiente verso, Tito 2:5. Con respecto a la sujeción, tiene que ver estas actitudes. Nuestro hermano Leonel lo leyó, ¿verdad? A ser prudentes. Hermanos, tenemos que orarle a Dios para que nos ayude a ser prudentes. Yo le digo al Señor que me ayude a ser prudente, porque a veces somos bien imprudentes. Sí. Nos expresamos de una manera a veces, hermanos, y hablamos de una manera y no somos prudentes. O hablamos, revelamos cosas que no deberíamos de hablar y después tenemos problemas. No somos prudentes. Tenemos que ser prudentes. Y vamos a ver a nuestro hermano Roy que nos diga con la siguiente palabra, tiene que ser castas, ¿verdad? ¿Qué entendemos, hermano Roy? Y no es para ver si usted sabe, si es que yo no sé, por eso le estamos preguntando. Sí, que eso habla de pureza. La castidad es igual a pureza, a fidelidad, a estar atadas a un voto. Si usted se recuerda, ¿verdad? Antes, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Usaban hasta algo para guardar la castidad de la mujer. Y era porque ellas estaban guardando su pureza, su integridad, su seguridad, estaban sujetas ya a un voto. Entonces, en especial en este caso de Tito, lo que hay que entender es el contexto de lo que está hablando ahí, el consejo que Pablo le está dando a Tito, es en relación
al mismo consejo que le da a Timoteo, en el orden de los que quieren dirigir la casa, de los que tienen autoridad, de los que tienen autoridad sobre la iglesia. Uno de los requisitos que él le pide a Timoteo, le dice que gobierne bien su casa. Dice, porque si no puede gobernar su casa, y usa otra palabra, Pablo después dice, ¿cómo cuidará de la iglesia? La iglesia no se gobierna, la iglesia se cuida. Nosotros tenemos para gobernar nuestra casa, pero para cuidar la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Hemos sido llamados, hermanos, todos los que están aquí, ustedes, 35 personas, a cuidar de la novia del Señor. ¿Ya ha puesto a pensar usted en eso algún día, hermano? ¿Cuántos tienen hijas aquí? ¿Tienen hijas? Hermano, bueno. Vamos a suponer que su hija, una de sus hijitas se va a casar. ¿Sí? Y usted se la asigna a alguien para que se la cuide en el tiempo que se prepara para la boda. ¿Sí? Y resulta que el día de la boda usted se da cuenta que esta persona manoseó a su hija. ¿Cómo se sentiría usted? Nosotros somos esas personas que Dios nos ha dado autoridad para cuidar a la novia. Cuando lleguemos allá, y si la manoseamos, hermano, hablando en el término espiritual, en el término espiritual, nos aprovechamos de ella, buscamos ventaja, no la respetamos, no honramos nuestro rol. Nosotros estamos llamados a gobernar en nuestra casa, a tener a nuestros hijos en sujeción. Ahí en Hebreos, donde usted estaba leyendo, ¿verdad, pastor? Habla a las mujeres se les ordena que se sujeten, pero al esposo nos manda a hacer algo más fuerte. Porque dice, y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. La mujer se puede incluso sujetar sin amor. Pero al esposo se le manda a amarla, y no con cualquier amor, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo. Y luego más abajito dice, hijos, ¿cuántos son hijos aquí? Sean obedientes a papá y a mamá. ¿Bonito o no? Padres, no llamen a ir a sus hijos. Cuiden cómo los educan. Disciplínenlos conforme a la palabra del Señor. O sea, no es con golpe, no es con abuso, no es con gritería, o sea, la autoridad, lo que hablamos, está en todo. Entonces aquí en Tito 2 lo que está diciendo las mujeres como ustedes, que ya tienen un tiempo de estar en el Señor, deben ser ejemplo para las nuevas. Eso es lo que dice antes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. O sea, usted ya tiene la prudencia. Ahora en su célula llegó una muchacha, novia de alguien, un matrimonio joven, usted ya le puede enseñar cómo usar esa prudencia en el matrimonio. Que sean castas, o sea, honrosas, ¿verdad? En su manera de vestir, en su manera de comportarse, en su manera de expresarse. No de una forma hipócrita, ¿verdad? Que usted va a atender a su esposo bien en la célula, pero nomás termina la célula y empiezan los platillos voladores dentro de la casa, ¿verdad? Que sean castas, ¿verdad? Buenas, sujetas a sus maridos, porque cuando esto no sucede, no se habla de nosotros. Dice que la palabra de Dios es blasfemada, imagínense. Tenemos un grado de responsabilidad para con los de afuera. Por eso alguien dijo por ahí que el mejor mensaje es nuestro testimonio. Porque de hablar podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo está nuestra vida?
Esa es la predicación más hermosa. Entonces, casta, somos la iglesia, somos la virgen, la desposada, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahora, dice la palabra cuidadosas de su casa. Mire, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y dice en el segundo verso que tenemos, Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjese, hermano, que hace muchos años, ¿verdad? Vino un hermano y se quejó porque se fue a trabajar por ahí con otro hermano en una compañía y me dice, no, parece cristiano el brother. ¿Y qué pasó, pues? No, pues solo porque me agarré un tiempo más a la hora de lonche, pues está hablando la palabra y le dice que allí no es para ir a predicar. Después que salga, vaya a predicar. O váyase un día que no trabaja a predicar. O váyase más temprano y vaya a predicar. Pero le están pagando un salario por hacer una función y un trabajo ahí, ¿verdad? Porque hay gente, hermanos, que se quieren aprovechar, ¿verdad? Porque como es cristiano y también han habido hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios la iglesia ha ido madurando y desarrollando, pero antes había mucho esta situación. Hay hermanos que me decían, no me vuelva a decir que lleve hermanos a la iglesia, porque es un problema. ¿Por qué? Porque como que no se confunden la iglesia y lo voten, sí, voten. Si no quiere trabajar, ¿por qué lo va a tener? ¿Verdad? Y eso es lo que se empezó a hacer y así empezamos a aprender porque tenemos que sujetarnos, aunque no sea cristiano nuestro jefe. ¿Verdad? Si no nos parece un empleo, pues le agradezco mucho. Parece que este no es el empleo que yo estoy buscando o que yo quiero. Muchísimas gracias, ¿verdad? Pero si va a estar ahí, tiene que sujetarse. Amén. Y tiene que obedecer. Y estas son cosas que a veces pensamos que no tienen que ver con la parte espiritual. Tienen que ver con cuando yo doblo mis rodillas y voy delante del Señor. Yo no puedo estar maltratando a mi jefe, al que por la misericordia de Dios lo ha bendecido para que yo alcance esta bendición a través de mi trabajo y estar renegando o no obedecerlo. Dios es un Dios de orden y note que es claro el punto aquí. Dice que a los siervos le está diciendo al pastor Tito que los exhorte a que se sujeten a sus amos, que obedezcan. ¿Verdad? Hace unos años un hermano llegó a trabajar a alguien a su compañía y me dijo, bien hermano, que no hay cómo hacer. ¿Y qué pasó? Porque él deja el trabajo y se va, encuentra un amigo ahí, le va a predicar y le da sus trataditos allí y ahí se queda y anda predicando. Y me dice, pero anda predicando la palabra, pero yo me estoy viendo en problemas. Yo le digo, no, es que ahí no es para ir a predicar. Todo tiene un tiempo, todo tiene un orden, tiene que sujetarse. Amén. Entonces es muy, muy importante, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que agraden en todo, que no sean respondones, porque a veces obedecemos, pues somos respondones. Dentro de la iglesia, en nuestros trabajos nos mandan a hacer algo, ¿verdad? Y a veces vamos a hacer, pero vamos respondiendo. Mire qué detalles en lo que la Biblia nos ordena que tenemos que arreglar en nuestras vidas, hermano. ¿Se da cuenta por qué muchas veces llegamos a pensar, pero ¿por qué no me escucha a mí? Pero hoy el Señor nos está iluminando nuestro corazón. A Dios sí le interesa cómo nos comportamos, ya sea que seamos amos, ya sea que seamos siervos. Tengamos personas a nuestro cargo, ya sea que estemos ejerciendo, tenemos que tener mucho cuidado y entender que Dios sí se interesa en estas pequeñas cosas que nosotros las pasamos desapercibidas. Recuérdales, dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro, en los tres últimos versos, Primera de Pedro 2:18, dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, mire, y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sí. Usted se puede ganar. Mire, hermanos, hay veces que Dios nos lleva con personas difíciles porque Dios quiere hacer algo en esas personas y nosotros como no estamos orando y no estamos discerniendo que todo tiene un propósito y una voluntad, muchas veces nosotros más bien hacemos quedar más mal el evangelio. Y dice el impío, pero este va a la iglesia y es el que más mal se porta, el más refundón. Y la gente hoy en día no dice sino que dice, así son los cristianos. Sí.
Y ahí es blasfemada la palabra del Señor como leímos en los versos anteriores. Entonces, creado está sujeto, sin importar, vuelvo y repito, o sea, si usted tiene un jefe difícil y no se siente bien, pues agradézcale y presente la renuncia. Pero si está ahí, sométase, obedezca, sujétese, porque es un mandamiento de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Y todo lo que Dios manda trae un buen resultado. Asimismo, vosotras mujeres, mire que el Señor quiere hacer algo ahora aquí. Está sujetas a vuestros maridos, dice 1 Pedro 3:1, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire, hermano, dice la Biblia que una mujer sujeta, obediente, prudente, casta, se puede ganar a alguien sin hablar. Eso dice la palabra del Señor. La gran pregunta aquí sería, ¿será que por mi manera que me conduzco cabe la posibilidad que alguien se convierta a Cristo? Esa respuesta está ahí en el corazón. No de que sí puede suceder, estoy hablando de algo personal, con tu comportamiento o el mío. ¿Será que alguien puede venir a Cristo? Porque el llamado es a reflejar el amor de Dios, ¿verdad? Y una persona tiene que ver, alguna vez le ha dicho a alguien, yo siento como algo diferente. A veces le dicen a uno, tiene una buena aura, le dicen. Sí. Usted tiene una buena energía, le dicen a uno. Pero uno sabe lo que está pasando. Amén. ¿Verdad? Y ahí uno aprovecha para poder dar una palabra. Porque no es usted, es la gracia de Dios. ¿Verdad? Pero imagínense que en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bienvenido hermano, y aquí, y de repente por ahí en la tienda nos miren con la otra máscara, ¿eh? La palabra es blasfemada. Entonces, aún con un buen comportamiento, nosotros podemos ganar a alguien para el Señor. Y de eso están hablando estos últimos versos. Bendito sea el nombre del Señor. Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y tenemos una última lectura aquí en 1 de Pedro 3:5. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rodrigo que nos lo lea. Rodrigo Ramos, 1 de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este versículo bíblico encierra otros puntos. Vamos a tratar de concentrarnos en lo que es la sujeción, pero está hablando siempre de la manera como la mujer en los tiempos de antes era así o así, hermano. ¿Verdad? Aún cuando Jesucristo vino en el ministerio, se nos daba una predicación el sábado pasado, parece que fue acerca de que la mujer no tenía mucho valor. Sí. Y todavía hay culturas así. En este siglo, en este año, todavía hay culturas. Estaba viendo el otro día y decía, pero eso es una violación. Estaban casando, no sé si fue en la India o en un país allá árabe, a una niña de 12 años, una persona como de 50 años. Y hay niñas que mueren en su primera noche porque los casos todavía hay gente así. Antes la cosa era más terrible. Las mujeres no tenían la autoridad como ahora, ¿verdad? Que se atribuyen a veces, ¿verdad? Yo no sé, ojalá tenga cena hoy en la noche. Dios es un Dios de orden. Y Dios lo que ha querido desde el principio es bendecir la familia. Y por eso establece el orden. ¿Sabe que cuando una mujer no se sujeta a su marido, hermano? Vamos a verlo por ahí, en estos minutos. Quien pierde más es la mujer. Porque toda mujer, por enojada, por muchas experiencias que haya tenido de guerras, que ha sido militar, dentro de ella siempre hay una niña. Siempre la hay. Aunque la cubra con un traje de luna y lo que sea, siempre hay una niña ahí. Deseando cariño, esperando amor, ternura, porque así la hizo Dios. Pero cuando la mujer no se sujeta y la mujer es la que quiere estar, ¿qué pasa? La autoestima del hombre baja y por ende el hombre, bueno, pues si dice que la Biblia que tiene que tratarla como vaso frágil, pero lo que tiene ahí no es un vaso frágil. La va a tratar como lo que él ve que es. Y ese es el problema y eso es lo que el enemigo busca. Eso es lo que el enemigo busca, ¿verdad? Que una persona
esté esperando, es que mi esposo no es cariñoso, por eso es un ejemplo, ¿verdad? Si alguien lo hizo por ahí. Por alguna razón ha de ser. Sí. Y probablemente puede ser esa, porque la actitud del cónyuge no es la correcta. Es la mandona, ahí sí, ¿verdad? Y la que dice cómo se hacen las cosas. Y entonces la autoestima del hombre baja y el hombre la mira en un nivel que no está ni debe de estar la mujer y por ende no la va a tratar como la Biblia dice. Porque la mujer no está en ese nivel. Entonces es un problema y la mujer dice, este hombre no es cariñoso, este hombre no es detallista, este hombre... Es que el hombre no está viendo un vaso frágil, no está viendo una mujer sumisa, como para cuidarla, como para amarla, como para ser detallista en esto, ¿verdad? Entonces mujeres, le conviene más pues obedecer a la palabra de Dios para que vivamos bien. ¿Por qué le digo esto? Porque como pastores hemos tenido que ir a algunos hogares, incluso que no son de la iglesia, y nos han llamado y hemos ido, ¿verdad? Y le digo al Señor, y la primera pregunta que hacemos, su pastor sabe que nos está llamando para esto, porque tienen un pastor, a veces van a una iglesia. Y decimos, no, hermano, que ya llamamos, no he venido, y bueno, por esas excusas terminamos yendo. Y cuando llegamos ahí, hermano, en cuestión de segundos, a veces nos damos cuenta de cuál es el problema ahí. Las cosas están inversas, al revés. Es que mire, hermano, dice el varón, fíjese, cállate, le dice la mujer. Sí, bueno, déjame. Desde que ya dijo así, digo yo, aquí hay un problema grave. Ya. Sí. Primero hay estorbo en la oración. Estamos violando el precepto. Satanás se goza cuando la mujer tiene esa actitud. Porque no hay paz en ese hogar. Ahí sí que como dijo el predicador ayer, el esposo prefiere irse a un dipo a gastar las últimas horas para llegar solo a dormir mejor. Ya ve que yo iba al culto del martes. El hombre debería de estar deseoso de llegar a casa. Claro, pues. Y no tiene su corderita ahí, pues. Que lo recibe con ternura, con amabilidad. Que no le dice, ¿por qué venís tarde en el teléfono? Sino que le dice, ven, tengo la cenita aquí lista, ¿cómo te fue? Y cuando el hombre recibe eso, el hombre da, naturalmente va a fluir, va a sentir la responsabilidad en él. Así que mujeres, nos conviene, ¿verdad? Nos dice, solo un hablo. No, a ver que no me deja solo, mi coño. Es por nuestro bien. Jamás el Señor está desgradando a la mujer o poniendo... No. Delante del Señor, como dice el libro de Gálatas capítulo 3, no hay mujer, ni hombre, ni judío, ni gentil. Delante del Señor somos hijos y Dios no tiene hijos ni hijas preferidas. Pero el orden Dios lo establece para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Entonces tenemos que entender nuestros roles, tanto como los caballeros. La Biblia también está cargada de responsabilidades con nosotros los hombres, porque a veces las mujeres están haciendo su parte y nosotros los hombres no estamos haciendo la nuestra. Eso hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Si es que conviene que obedezcamos la bendita palabra del Señor. Y esto de así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La manera como una mujer se vestía en el antiguo tiempo, yo diría que hoy en día también, habla del respeto que le tiene a su esposo. Sí, de verdad. Y no necesariamente la mujer está pensando mal o está no, pero yo le hago ver cómo se ven las cosas. De repente no se ha puesto a pensar así la persona, pero en realidad la manera que se comporta, cómo habla, cómo viste, tiene que ver con el respeto que le tiene a su cónyuge, a su esposo. Pues aquí tenemos bastantes jóvenes, ¿verdad, hermano? Sí, hacía la pregunta a alguien que si la sujeción empezaba en el noviazgo, o digamos, si hay una pareja joven, ¿tiene que empezar desde ahí la sujeción o tiene que ser hasta el paso del matrimonio? Bueno, yo creo que el noviazgo es para conocerse, ¿verdad? Aunque dicen que el noviazgo es la etapa de la mentira, dicen por ahí. Sí, pues porque si ni se baña a veces el novio, pero cuando anda el novio se baña siempre. Y hace cosas que en realidad no es, por eso alguien dijo en la etapa, pero en realidad, vamos al punto, la Biblia habla de las casadas. Cuando ya se entró a vivir, ninguna persona, imagínense, si alguien ya le está demandando que se sujete desde el noviazgo, no es esa la persona.
Sí, porque hasta la autoridad comienza cuando ya se entró, pero para eso se habla y para eso es que la Biblia dice que no os unáis en yugos desiguales, porque ahí está otro problema también, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar entre los que sabemos que estos principios son poderosos para traer felicidad al hogar. Entonces, no, en el noviazgo. Hay respeto, ¿verdad? Pero un novio, perdón hermano, un novio no le puede estar diciendo, ¿y para dónde vas? ¿Y qué venís? ¿Y por qué? Esa persona, ya ella le está diciendo de una vez que va mal la cosa, ¿verdad? Como hay bastantes jóvenes, sería bueno aclarar ese punto para que... Sí. Yo diría que alguien así es como alguien posesivo, alguien que hay que ir considerando tal vez alejarse de una persona así. Pienso yo. Sí, otra cosa que no hay que confundir es que no es lo mismo estar sujeto que ser esclavo. Por supuesto. Sí, porque una cosa, yo entiendo eso, que está bien al esposo se le debe atender porque esa es la intención cuando uno se casa, ¿verdad? Tiene que atender al esposo, igual el esposo tiene que tratar bien al esposo. Pero no es lo mismo que el esposo esté tratando bien al esposo y el esposo lo esté tratando mal. Porque hay casos, bueno, en la TV se ven cientos de casos, de hecho en las redes sociales hay cientos de videos que la esposa tiene bien al esposo y le da la comida y el esposo la desprecia, le rechaza, le tira, no es lo mismo estar sujeta que ser esclava. Más sin embargo, sí, aunque eso no debería pasar entre cristianos, pero yo considero que por eso es importante que todo cristiano tenga su pastor, tenga su redil. ¿Por qué? Porque si algo no está funcionando en el hogar, para eso hay pastores, para eso hay gente, hay líderes de experiencia. Hay que llevar a una consejería, porque a veces lo que necesita es consejo. Pero a veces la gente pues no lo quiere hacer y ahí es donde el enemigo toma ventaja. No es fácil hacer entender al cónyuge uno mismo, aunque uno tenga la razón, pero para eso uno puede buscar consejo. Porque aunque tenemos la Biblia. Ahora, no hemos llamado a ser esclavos, pero hay una responsabilidad que yo tengo para con Dios y yo tengo que cumplirla independientemente si alguien más no cumple. No someterme a ser un esclavo, ¿verdad? Pero sí hay una parte que yo tengo que obedecer porque ese es mi mandato que Dios me ha puesto a mí. ¿Verdad? Una mujer, por ejemplo, para ir directo al punto, una mujer tiene que atender a su esposo siempre. Y si el esposo no se está portando bien, la esposa tiene que atenderlo, ¿verdad? Ahora, el término esclavo, pues ya eso es otra situación, ¿verdad? Que la ponga a hacer cosas que ya no tienen nada que ver con atender a su esposo, con servirle a su esposo. Ya eso sería un abuso, ¿verdad? Que quizás esa sea la palabra correcta. Nadie debería de abusar de ninguna persona. Pero la responsabilidad, aunque otro, por ejemplo, la Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo, ¿verdad? Un ejemplo para, a ver si me voy a entender en esto. Sí, entonces, pero el hermano Roy no me ama a mí. Si él no me ama, ¿yo por qué lo tengo que amar? Es que yo no lo tengo que amar porque él me ama, lo tengo que amar porque Dios me dice que lo ama. Entonces, su responsabilidad en el hogar no depende del otro. Usted está agradando a Dios primeramente. ¿Verdad? Ahora hay que ver esa línea que tal vez sea un poco delgada para no irnos al extremo donde estén abusando de una persona. Eso no es ni saludable ni correcto, no va a terminar bien. Pero la responsabilidad bíblica, esa tiene que estar. Y ahí se lo va a ganar. Amén. Sí, hermano. Una cosa, hablando de la situación que digo que en el noviazgo no debe, ¿por qué sujetarse la esposa al esposo? Yo creo que en el noviazgo el novio lo que debería ver para una cosa para saber que en el matrimonio va a ser sujeta, que sea una mujer que ame a Dios y ponga sobre todo a Dios en el corazón. Desde ahí ya la cosa apunta bien, ¿verdad? Porque si ama a Dios, porque nosotros muchas veces hacemos cosas que por naturaleza nos cuesta, pero como amamos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, y esa sería una buena señal de que es una mujer que si se somete a Dios, ¿verdad? Se va a someter a la palabra. Y la palabra tiene enseñanza para con el matrimonio. El hermano Rodrigo tuvo un buen punto ahí. En el noviazgo, ¿verdad? La muchacha, el muchacho, si se somete a Dios, va bien, ¿verdad? No es que ese es el que le conviene, pero por lo menos la cosa va caminando bien. Porque si respetamos a Dios y honramos a Dios, las demás cosas se ve que se puedan ajustar a ella. Otra pregunta, hermanos. Tenemos unos 4 minutitos más. ¿Estamos, hermanos caballeros? ¿Algo que queramos
No mire a la esposa, hombre. Seamos, hermanos caballeros, fíjese que nosotros se nos facilita sujetarnos a Dios. No solo se nos facilita, es un placer, es un deleite. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios amoroso que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando no hacemos lo correcto y vamos donde Él arrepentido, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Bueno, caballeros, pues usted sabe, no me va a dejar mentir, no tenemos esposas perfectas, ¿verdad? Pueden que surjan algunas cosas, pero lo importante es ver la actitud de querer mejorar y superar esas cosas. Y nosotros estamos llamados a amarlas como Cristo amó a la iglesia. Nosotros somos imperfectos, el Señor nos sigue amando, llamados a la perfección, ¿verdad? Entonces dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No hay esposa perfecta, no espere que su esposa sea perfecta para honrarla, cuidarla y hacer su rol como cabeza del hogar. Amén. Así es que Dios me los bendiga. No sé si hay preguntas ya. Terminamos acá. Yo le entrego a mi hermano Roy. Gracias a Dios salimos vivos. Amén. Ahora fíjense hermanos que yo diría que la segunda parte de esta clase, antes que oremos para despedirnos, darle tiempo a nuestro hermano, es la parte más importante que tiene que ver con ministerio y liderazgo dentro de la iglesia. Hoy hemos tocado muchos puntos y queríamos ver si abarcábamos toda la clase, pero no queríamos tocar solo parte o correr en esta segunda clase que es el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Ahí vamos a ver lo que sucede ya en nuestro ministerio para con Dios cuando no somos o no hacemos las cosas correctas. Así que véngase el próximo miércoles, ya no vamos a tocar de la ayuda idónea. Nuestro hermano Roy queda con nosotros. Gracias, hermano Roy. Está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos a tu justicia.